Hola, soy Kevin Ramírez. El día de hoy realizaremos un resumen de editoriales del diario. Para ello hemos elegido el periódico El Universo del día 15 de septiembre, los cuales iré detallando y hablando de cada uno de ellos. Empezaremos con el primer tema, el cual hemos elegido, y habla sobre las amenazas a las libertades. Los periodistas se encuentran limitados hoy en día y no tienen una libre expresión. Su derecho a expresarse es limitado, como consta en el posteo que realizó Darío Walter. ¿Venezuela es mejor que Ecuador? Por ello recibió amenazas, una opinión argumentada, la cual hace mención que los periodistas deben rebasar la información en los medios de comunicación para que así de esta forma la comunidad se informe con los medios de comunicación, la cual ellos decidan. Hoy en día los periodistas tenemos que limitarnos a brindar cualquier tipo de información, porque somos amenazados o asesinados, y así queda en la impunidad como nuestros periodistas del diario El Universo, que fueron asesinados en la frontera con Colombia. Otro de los temas que hemos elegido son las reservas y la dolarización. Nuestros actuales candidatos que están postulando a la presidencia de nuestro país tienen como propuesta utilizar la Reserva Internacional. Luisa González propone utilizar 2.500 millones y Daniel Noboa 1.500 millones. El grave problema que puede causar esta propuesta es el riesgo financiero. Los políticos intentan convencer al pueblo, haciendo creer que de esta forma aumentará la economía en nuestro país. Pero el Banco Central del Estado se reduciría en la entrega de créditos, ya que no pondrá o no tendrá su capital al 100%. Los intereses se elevarían, lo cual limitaría el crecimiento de los emprendedores que dependen de préstamos en las entidades bancarias, tanto por la reducción del capital que tendrán y también porque se elevarían el interés en los créditos. Otro de los temas que hemos elegido es cuando falla la justicia. Nuestra justicia es muy criticada, no solamente en nuestro país, sino de manera global. Pero los críticos no nos sugieren, no nos brindan una mejor forma como para hacerlo y que mejore nuestra justicia y la paz en nuestro país. La función judicial hoy en día es comprada por los antisociales. La justicia es favorecida para quienes la pagan. La Corte manifiesta que la inseguridad en nuestro país es devastadora y que debe reformarse la Constitución política del Ecuador y las leyes que respaldan más a los delincuentes que a la propia ciudadanía culta. Otro tema es: Chamo, ¿qué haces aquí? La actual candidata Luisa González manifestó en una entrevista en la radio que Venezuela hoy en día tiene mejores condiciones de vida que nuestro país, el Ecuador, que los venezolanos se encuentran corriendo de vuelta a su país. Para desmentir esta falacia, se observaron cifras donde la economía de Venezuela se contrajo del 7,6% en el primer trimestre del 2023 y para el segundo trimestre se redujo aún más al 6,3%, así como también aumentó el precio de bienes y servicios, considerando una tasa de inflación anualizada. Considerando que el problema de violencia en Venezuela son los índices mucho más elevados que en Ecuador desde el año 2022. Luisa González no reconoce su error y trata de echar la culpa al periodista quien le realizó esta entrevista. Y a la vez manifiesta que ha sido distorsionada la opinión que ella realizó. El origen de Satán es otro de los temas que hemos elegido. A pesar que en el Antiguo Testamento Satán no es descrito como un adversario de Dios, sino como uno de sus servidores, nada parecido al ser demoníaco que conocemos hoy en día. En hebreo la palabra Satán significa adversario. Dios le autorizó a Satán para convertirse en el adversario del ser humano, para que ponga a prueba la fe que tiene el ser humano. En este caso hablaba de Job. Esto aparece en el libro de Job. Lo que conocemos hoy en día como demonio no consta en el texto bíblico, sino en textos de libros que fueron escritos a partir del siglo II a.C.
Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Jadán, estudiante de la carrera Comunicación Social. Al momento les voy a hablar acerca del editorial El Universo del 15 de septiembre del 2023, Amenazas a las libertades. Walter Spurrier escribió el artículo Venezuela, mejor que Ecuador, el mismo que recibió un correo electrónico amenazante con firma del responsable. La Red Internacional de Periodistas publicó el 8 de septiembre un artículo acerca de los periodistas ecuatorianos. La nota refiere a claves que se expusieron en el encuentro virtual entre especialistas ecuatorianos del Foro de Crisis Mundial. Hay que tener en cuenta que uno de los exponentes mencionados en el artículo era: si atacamos a un periodista, si lo matamos, si lo secuestramos, si lo agredimos y no sucede nada, podemos hacer eso con él y con todos los demás. El derecho a los estamentos del Estado deben hacerse con argumentos y no con amenazas que afecten la integridad de las personas. Las leyes hablan sobre la libertad de las personas, que es de todos y no solo exclusiva de los periodistas. Eso sí, cualquier tema debe debatirse siempre con respeto. Como siguiente punto tenemos las reservas y la dolarización. Bueno, aquí los candidatos a la presidencia proponen usar dinero de reserva internacional para estimular la economía. El problema con esta propuesta es que no ayudaría a la economía, pondría en riesgo al sistema financiero de todos los ciudadanos. Los dos finalistas a la presidencia del Ecuador tienen en la mira la reserva internacional, pese a ser ilegal. Como opinión personal, los políticos proponen desplazar de manera colectiva el financiamiento del sector productivo hacia el sector público. Como siguiente punto tenemos ¿cuándo falla la justicia? En casi todo mundo occidental la democracia ha fallado. Los críticos no proponen una mejor forma de gobierno que satisfaga el deseo del pueblo. Para mi parecer es el problema en las personas que desempeñan las diferentes funciones del Estado. Si los jueces son corruptos y sobornados, no juzgarán con justicia, sino que favorecerán a quienes les paguen. Es por ello que no existiría una buena función de calificación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombra y supervisa líderes de justicia. Ambas organizaciones están mal administradas. No podemos permitir más desconfianza en la democracia cuando las luchas internas entre bandas criminales hacen que los ciudadanos se sientan inseguros en las calles. Es necesario reformar la Constitución para que no existan injusticias. El derecho penal protege más a los delincuentes que a los mismos ciudadanos. En mi opinión personal, ahora los derechos humanos defienden más a un delincuente que al mismo policía. Es por ello que muchas personas evitan tener inconvenientes con los delincuentes por evitar represalias contra ellos y contra sus familias. Bueno, como segundo punto tenemos Chamo, ¿qué haces aquí? Ante la necesidad de cubrir los déficits fiscales, los gobiernos tienden a adoptar como cargar impuestos a la población, afectando a las familias. En mi parecer se debería buscar otras alternativas para no afectar las familias, en el cual representa mucho. Los políticos ecuatorianos fueran buenos lo que tuvieran buenas propuestas en donde beneficie a todo el Ecuador, no como el comentario que hizo Luisa González, que los venezolanos están corriendo a su país porque es más seguro. Se trata que la señora candidata debería dar una propuesta a la seguridad y a la economía del Ecuador y no tratar de emigrar a su mismo país del cual está siendo candidata. Como último punto tenemos el origen de Satán. La teología busca revelar verdades eternas, es que un análisis de cómo cambia a lo largo del tiempo muestra cómo ilumina y responde a las preocupaciones y necesidades humanas que surgen en momentos históricos. Un claro ejemplo sería el origen histórico de Satanás. En el Antiguo Testamento, este ángel no es descrito como un adversario de Dios, sino como uno de sus siervos. Este ángel es llamado Satanás porque en algunas de las historias en las que aparece
Dios autoriza ser el adversario de la humanidad, por ejemplo en este caso de Satanás, que aparece en el libro de Job y fue autorizado por Dios para probar la fe de Job. Este hace la comparación de los agentes demoníacos para explicar que las personas justas en el mundo creado por Dios son perseguidas por personas injustas. No es Dios quien causa sufrimiento a las personas buenas, sino Satanás. Los malvados prosperan y muchas personas buenas sufren a diario. Gracias. Hola, este resumen se trata del editorial del diario El Universo del 15 de septiembre del 2023, en la cual varios columnistas reflejan su pensar, y en mi caso como estudiante de la UNEMI debo hacer resumen de cada una de sus columnas. Amenazas a las libertades. La libertad de expresión de los periodistas se encuentra en peligro, ya que su capacidad para informar de manera imparcial y crítica se ve amenazada. Ejemplos recientes, los que hemos tenido, muestran cómo incluso una simple opinión puede desencadenar amenazas y violencia. Esto recae en que los periodistas se encuentran en una total indefensión cuando realizan su trabajo. Por ende, esto los limita a la diversidad de opiniones en los medios y socava por sobre todo la democracia, ya que los periodistas no pueden hacer su trabajo libremente como se lo hacía. Ahora se sienten coaccionados para evitar la confrontación con ciertos intereses. Las reservas y la dolarización. En la carrera presidencial, varios candidatos proponen utilizar las reservas internacionales para estimular la economía del país. Sin embargo, esta estrategia plantea un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país. Al utilizar estas reservas, el Banco Central podría reducir disponibilidad de créditos y aumentar los intereses, lo que dificultaría el crecimiento de los emprendedores que dependen de préstamos bancarios, y se necesita un debate serio sobre cómo impulsar la economía sin comprometer la estabilidad financiera del país. Cuando falla la justicia. El sistema de justicia ecuatoriano enfrenta críticas tanto a nivel nacional como internacional. La percepción general de que la justicia está en manos de intereses corruptos y criminales es el sentir de los ecuatorianos. Es crucial abordar estas deficiencias y reformar la Constitución y las leyes para restaurar la confianza en el sistema judicial. La seguridad ciudadana se ve amenazada cuando la justicia no funciona de manera imparcial y eficaz. Chamo, ¿qué haces aquí? En un contexto político, una candidata afirmó que la vida en Venezuela es mejor que la vida en el Ecuador. Aunque los datos económicos y de seguridad contradicen esta afirmación, esto resalta la importancia de basar las declaraciones en datos verificables, en lugar de dar opiniones personales. Es muy bueno leer, analizar y por sobre todo aterrizar en la realidad de nuestro país. Además, es esencial que los líderes políticos asuman la responsabilidad de sus declaraciones, en lugar de culpar a los periodistas por cualquier malentendido. El origen de Satán. A lo largo de la historia, la figura de Satán ha evolucionado desde un servidor de Dios a un símbolo demoníaco. En las antiguas escrituras, Satán actuaba como un adversario designado por Dios para probar la fe en los seres humanos, como se relata en el libro de Job. Sin embargo, la concepción moderna de Satán como un ser demoníaco no se encuentra en textos bíblicos, sino en escritos apócrifos posteriores. Esta evolución en la percepción de Satán refleja cómo las interpretaciones religiosas cambian con el tiempo. Este es el resumen del editorial, como lo había manifestado al iniciar el video, del día 15 de septiembre del 2023
del diario El Universo. Diferentes columnistas han hecho las reseñas, sus editoriales, en el cual me he basado para hacer el resumen de este video, que espero llegue a ustedes y por sobre todo sea acogido con la mayor seriedad del caso, ya que nos estamos educando para ser comunicadores. Diferentes temas con diferentes prescripciones nuestras, como vemos en nuestros resúmenes. Buen día. Mi nombre es María Gaona, soy estudiante del segundo semestre C2. El editorial que he tomado es el 15 de septiembre del 2023, tomado del diario El Universo, con el tema Las amenazas a las libertades. El columnista de este diario, Walter, recibió amenazas luego de escribir un artículo comparando a Venezuela con Ecuador. Tras este hecho, la Red Internacional de Periodistas publicó un artículo el pasado 8 de septiembre sobre la situación en la que los periodistas ecuatorianos en medio de una crisis política y social. El artículo mencionaba la gravedad de las amenazas y conclusiones. Además, destaca la importancia del respeto a la libertad de expresión y a informarse por canales elegidos por cada uno de nosotros como ciudadanos. Además, menciona la impunidad al ataque a periodistas, haciendo énfasis en el asesinato al equipo periodístico en la frontera de Ecuador y Colombia. También dice que el debate debe basarse en argumentos y respetar las leyes y normas internacionales. Llama a las autoridades a proteger las libertades y unirse contra la violencia y a la delincuencia organizada. Las reservas y la dolarización. Los candidatos presidenciales quieren usar este dinero de la Reserva Institucional RI para estimular la economía. Luisa González propone tomar 2.500 millones y Daniel Noboa 1.500 millones. Sin embargo, esto pone en riesgo el sistema financiero y no estimularía la economía. La RI tiene un propósito específico en una economía dolarizada y su uso podría afectar a la liquidez del sistema bancario. Actualmente el RI cubre el 58% de los exigibles. Usar estos fondos podría limitar la capacidad de los bancos para otorgar créditos y aumentar las tasas de interés, perjudicando al crecimiento económico de cada uno de nosotros. Cuando falla la justicia. Critica la democracia y dice que el fracaso se debe a quienes ocupamos cargos públicos. Destaca la importancia del equilibrio de poderes y la función judicial en la democracia. Señala que la corrupción y la manipulación política han afectado la justicia en el país, mencionando los organismos como Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura. También critica la intervención del presidente en la Corte Constitucional y su impacto en la seguridad jurídica. Se sugiere reformar la constitución de las leyes penales para fortalecer la justicia y reducir la impunidad. Finalmente agradece los esfuerzos del presidente Guillermo Lasso para mejorar la seguridad y llama a todos los ciudadanos a cumplir con su deber. Chamo, ¿qué haces aquí? No se debería de cargar impuestos para cubrir el déficit fiscal y se sugiere alternativas creativas para aumentar los ingresos de gobierno. Se propone un impuesto progresivo para los políticos ecuatorianos, basados en la cantidad de afirmaciones fiscales que hacen. Luego cuestiona la afirmación de Luisa González, candidata a la presidencia, de que Venezuela es más seguro y tiene mejores condiciones de vida que Ecuador, presentando datos económicos y de seguridad que contradicen esa afirmación. Señala que la declaración de la candidata fue poco afortunada y que intenta culpar al periodista por su declaración. Finalmente, sugiere que los venezolanos pueden preguntarse con ironía ¿por qué alguien estaría en Ecuador si Venezuela es mejor? El origen de Satán. Analiza la relación entre la teología y la historia de la evolución de las religiones, concentrándose en el origen histórico de Satanás, que a pesar que en el Antiguo Testamento aparece un ángel llamado Satán, que no se describe como un adversario de Dios, sino como uno de sus servidores. El concepto del demonio tal como lo conocemos
Hoy se originó en textos escritos a partir del siglo II a.C., como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, el Testamento de Moisés, y no se incluyeron en la Biblia, pero incluyeron en el judaísmo y el cristianismo. Estos escritos surgieron en un momento de persecución del pueblo judío bajo el emperador Antíoco Epífanes, y la idea de poderes oscuros que se realizó para explicar el sufrimiento de los justos frente a la adversidad. La amenaza en las libertades. Hablamos mucho en esta nota de que nosotros, como medios difusores de noticias, estamos siempre al margen del peligro, debido a que grupos irregulares, los cuales quieren que no se sepan la verdad de algunas noticias o que se den a conocer aquellas noticias que son favorables para ellos, pues tratan de amedrentarnos haciendo, yo qué sé, primero puede ser difusión de medios falsos, los cuales nosotros nos podemos confundir, lo cual es en menor cantidad. Normalmente ellos se promueven a buscar un gran desenvolvimiento en la parte de transformar la información. ¿A qué nos referimos con la parte de transformar la información? A que nosotros nos llega una información adulterada y en la cual nosotros la demos a conocer tal cual está. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, corremos el riesgo de que nosotros, junto a nuestro equipo periodístico, tengamos una desafortunada situación. Esto es muy comúnmente, justamente lo vivimos recientemente con el grupo periodístico del Comercio, los cuales fueron asesinados en la parte norte del Ecuador. En la parte de las reservas y la dolarización tenemos los dos candidatos a la presidencia, uno Luisa González y en el otro extremo tenemos al señor Daniel Noboa. Ambos sugieren una propuesta similar, pero a la vez un tanto diferente. ¿Por qué similar? Los dos están tratando de utilizar dinero del Fondo Monetario Internacional para el reactivamiento económico. Ya. Entonces, por ejemplo, Luisa González está proponiendo utilizar los 2.500 millones de dólares para solventar la economía de la población ecuatoriana. Por su parte, su homólogo, Daniel Noboa, está proponiendo utilizar 1.500 millones de dólares de la misma fuente. Ya, es un arma de doble filo si lo podemos ver bien. ¿Por qué es un arma de doble filo? Debido a que los dos están abalanzándose sobre un fondo monetario el cual nos retiene, digamos, de alguna manera la economía del país, la credibilidad del país, y para que esto no se vaya a pique. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, si nosotros realizamos eso, o si alguno de los dos candidatos realizan eso, se va a elevar los intereses cuando nos preste el Banco del Ecuador en sí, porque como no están trabajando al 100% de su capacidad debido a que están disminuyendo drásticamente un buen porcentaje de dinero para la solvencia de la ciudadanía, entonces lo que están tratando ellos es de sí reforzar la economía, pero a la vez corren el riesgo de que podría quebrarse. Chamo, ¿qué haces aquí? Gracioso título para aquella nota. La candidata a la presidencia, Luisa González, dictaminó hace días atrás que Venezuela, el país bolivariano, está con mejores condiciones de vida que el Ecuador en la parte de la tasa económica, del rendimiento económico y en la parte de la seguridad. Sin embargo, este comentario sufrió varios repudios hacia las personas de los medios, las personas mediáticas, debido a que ellas le dicen a Luisa González que está en un grave error. Y entonces, debido a este comentario que realizó aquella candidata hace varios días, la población venezolana que estuvo migrando aquí al Ecuador, estaban varios de ellos regresándose a su país para ver que eso es verdad. Sin embargo, existen datos y fuentes
de aquí del Ecuador y en la parte internacional también, que avalan que no está tan mal Ecuador como Venezuela. Claro, tenemos un índice de violencia altísimo, el índice de desempleo también está creciendo día a día, sin embargo, pero no estamos, digamos, a la par con Venezuela, ¿no? El origen de Satán. Ya sea que nosotros hayamos estudiado en un colegio o escuela religioso o no, siempre nos hemos topado con esta palabra, Satán, que significa el adversario. Si bien es cierto, Satán es, digamos que la representación de la maldad, es un ser maligno, el cual es el enemigo o el adversario de Dios, esto es, digamos, erróneo, debido a que justamente en las escrituras dice que Dios crea a Satán. ¿Y por qué lo crea? Porque necesitaba un juicio. Los seres humanos tenemos un libre albedrío. Sin embargo, para existir el bien, que en este caso vendría a ser Dios, debe existir un mal, que en este caso vendría a ser Satán. ¿Ya? Porque uno es codependiente, son codependientes. Uno no puede ser el buen, por ejemplo, no puede existir el bien si no existe el mal. ¿Ya? Ambos se complementan. Y dice que Dios creó a Satán por el hecho de que nos ayude a nosotros a utilizar nuestro libre albedrío y de que nosotros también podamos elegir de una manera correcta nuestra forma de ser. Ya sea esta, de una forma correcta, buena, inclinándonos por la parte buena y evitando la parte mala para así tener un libre albedrío de una manera adecuada.